Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. En el video de hoy vamos a hablar un poquito sobre Drácula. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sé que la lectura va a llevar unas cuantas semanas, pero desde el principio me gustaría que tuviéramos algunos conceptos teóricos más o menos claros para trabajar y así a medida que van leyendo el texto todo les resulta más claro. ¿Sí? Bueno, Drácula es una novela de estética gótica, aunque en realidad es bastante tardía correspondiendo al periodo, ¿no? La literatura gótica es contemporánea al romanticismo, por ahí fines del siglo XVIII, y Drácula es más bien de fines del siglo XIX, casi un siglo posterior, ¿sí? Obviamente es de género de terror y tiene una característica que probablemente sea de las más interesantes, de las que hacen que la lectura resulte más agradable, pero también de las que pueden resultar más confusas, y es que es una novela epistolar, ¿sí? Es decir, está escrita como si fueran fundamentalmente cartas que se envían los personajes entre sí. No es totalmente epistolar como otras novelas, porque en realidad combina varios géneros discursivos, varios géneros discursivos primarios que aparecen imitados, ¿sí?, dentro de la ficción de este gran género discursivo secundario que es la novela, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener toda la primera parte que son fragmentos del diario de Jonathan Harker. Después sí vamos a tener eh, intercambio epistolar, correspondencia personal que se envían Lucy, Mina, Jonathan, ¿sí? Y también fragmentos de periódico, hay un pedazo de una noticia y también esta especie de diario, pero grabado, que va llevando el doctor, ¿sí? El médico. Todo esto se va a ir intercalando. Ah, y también el diario de Mina, también hay bastantes anotaciones del diario de Mina Murray. Eh, Bien, como digo, le da interés atractivo a la novela porque hace que de alguna manera se vuelva muy explícito el uso de la polifonía de la que hablaba Mikhail Bakhtin, ¿sí? Es decir, que aparezcan las voces no solamente de un narrador, sino las voces de los diferentes personajes, que la novela se componga a partir de una mezcla de elementos, una mezcla de voces de los distintos personajes y a la vez una mezcla de diferentes géneros discursivos, de diferentes tipos de textos, que hace que no nos aburramos en ninguna parte de la novela porque constantemente está cambiando el tono, está cambiando el registro y más allá de la historia también es agradable de leer por la estructura, ¿sí? Si nunca leyeron una novela epistolar, tal vez al principio les cueste un poquito, pero una vez que le agarran la mano va muy fácil. El uso de este formato de la novela epistolar también sirve para a veces ocultar o disimular algunos, algunas prolepsis y analepsis, algunos flashbacks, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense de estar atentos a las fechas, porque es muy probable que en un punto no le prestemos más atención y vayamos leyendo todo de corrido, como que la acción avanza linealmente, y a veces no, a veces uno de los géneros que veníamos leyendo avanzó más y cuando encontramos una carta tenemos que prestar atención de que ahí hubo un retroceso en la acción, ¿sí? Entonces presten atención a las fechas porque si no se van a confundir a veces.
Muy bien. Eso con respecto a lo que es la novela epistolar. Con respecto a lo que es el género de terror, es posible encontrar algunas similitudes con el género fantástico, ¿sí? Del que ya hablamos y hay video donde estoy explicando género fantástico, ¿sí? Pareciera que se cumple al menos una de las dos características del género, que es que hay un contexto aparentemente cotidiano y dentro de ese contexto cotidiano irrumpe un elemento extraño que puede parecer inexplicable, ¿sí? Pero no. Es parecido al género fantástico, pero no sería al menos fantástico puro como lo define Todorov, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, eh, la definición de fantástico se basaba en dos elementos y el otro elemento es que a los personajes en principio y al lector después se les genere una incertidumbre acerca de si estamos ante un hecho sobrenatural o no. Y acá esa incertidumbre no existe. No dudamos de que exista Drácula. No hay un momento en el que pensamos, oh, ¿de verdad habrá un vampiro que tiene siglos de antigüedad y anda ahí chupando gente? ¿O será todo producto de la imaginación de quién? De 20 personajes y todo el mundo lo ve al vampiro, ¿sí? Se junta un equipo de gente para ir a matar al vampiro. Es evidente que dentro de el universo ficcional de Drácula, Drácula es una realidad. No hay una duda, no creemos que pueda ser un sueño, no creemos que pueda ser una alucinación, no es por lo tanto fantástico, ¿está bien? El género. Es un género de terror de toda la vida, ¿sí? Hay un elemento que es sobrenatural y es el vampiro. Muy bien. Y con respecto al tema de la estética gótica de la que hablábamos al principio, y sobre todo a este desarrollo bastante tardío de esa estética gótica, sí que me tengo que extender un poquito más. Porque uno de los elementos principales que tiene la estética gótica es que hay como una invocación a un pasado. Y en Drácula eso va a estar muy presente a lo largo de toda la novela. Ustedes tienen que pensar que el siglo XVIII, cuando surge la estética del gótico, y bueno, el XIX, que también tiene probablemente sus principales exponentes, eh, fue un siglo predominantemente racionalista, con grandes avances en la ciencia, con grandes avances en la técnica, eh, con una importante predominancia de un pensamiento positivista, de un pensamiento que confía en que el futuro va a ser mejor que el pasado y que principalmente ese futuro va a ser mejor gracias a los desarrollos científicos, gracias a los desarrollos técnicos, ¿sí? A los descubrimientos, a los inventos. Es un momento en el que cosas como el tren, el automóvil, eh, la fotografía, la iluminación eléctrica, son todos elementos que impactaron de una forma muy fuerte en la vida de las personas, ¿sí? Estos desarrollos tecnológicos y científicos que se dieron en un siglo eh, son muy superiores a los que se habían visto los 1000 años anteriores, ¿sí? Entonces era como que de repente se había acelerado muchísimo todo lo que era la investigación y la gente sentía que
el uso del pensamiento racional y del método científico estaba mejorando exponencialmente su calidad de vida, ¿sí? Probablemente hoy eso siga así, pero los desarrollos científicos en algunos casos llegaron a puntos en los que a nosotros como personas comunes nos resultan difíciles de seguir y no vemos su impacto tan inmediato en nuestra vida cotidiana. Si yo me fijo por qué le dieron el premio Nobel al último premio Nobel de física, y es algo que tiene que ver con el funcionamiento de los quarks, de las micro cositas que hay adentro de los átomos, yo mucho no entiendo, ¿sí? Y tampoco sé para qué sirve. Debe ser re importante, pero re importante para ellos, ¿sí? Para los que entienden eso. En cambio, estas cosas que yo les estoy diciendo, el automóvil, nada, que le cambiaba la vida a la gente, ¿sí? La luz eléctrica, y sí, cambiaba mucho el aspecto de las ciudades, todo cambia a partir de la utilización de energía eléctrica. Bien, entonces en Drácula, eh, esto se va a plantear en la forma de un conflicto. El conflicto entre lo antiguo y lo moderno. Eso que tiene que ver con la magia, que tiene que ver con lo irracional, porque la magia es irracional, es algo que racionalmente yo tengo que pensar que no existe, ¿sí? Igual que racionalmente no existen los vampiros, igual que racionalmente no puedo explicar que una persona se convierta en motas de polvo, o en lobo, o en murciélago. Bueno, entonces todo esto que va en contra del pensamiento lógico y en contra de una explicación científica y racional, ocupa uno de los lugares en este conflicto. Lo que tiene que ver con lo antiguo, lo que tiene que ver con lo medieval. Fíjense que Drácula es un conde. Eso, justamente, la hegemonía de la nobleza, de los nobles dentro de la sociedad, cuando se da en la Edad Media. Ya en la modernidad tenemos la hegemonía de la burguesía, de otra clase social, ¿sí? Entonces es un noble, es un conde que vive en un sector de Europa que los ingleses consideran más atrasados, ¿sí? En Europa central, donde todavía no llegó la industrialización, donde todavía no están las ciudades, sino que hay unos pueblitos por los que pasa Jonathan Harker, donde ve campesinos todavía cultivando la tierra de la forma tradicional, y el castillo del noble como si fuera la Edad Media, ¿sí? Por el otro lado, los que van a ser los protagonistas, que se oponen a este personaje, van a utilizar todos los medios que le brinda la modernidad, que para nosotros como lectores actuales probablemente pasen desapercibidos, ¿sí? Porque para nosotros el tren no es una cosa moderna. Es más, que Lucy y Jonathan escribieran usando taquigrafía era una cosa muy, muy moderna. Que Lucy aprendiera a escribir a máquina era algo muy moderno, ¿sí? Que usaran el fonógrafo era algo muy moderno. El conde Drácula, en cambio, por ejemplo, no puede viajar en tren, tiene que viajar sí o sí en barco, y ellos viajando en tren llegan más rápido. Entonces, como que de alguna manera la ciencia, la tecnología, que son elementos de la modernidad, van a ser las herramientas con las que los protagonistas combatan, ¿sí?, a las fuerzas de la oscuridad, de lo medieval, de lo irracional y por lo tanto de lo sobrenatural, ¿sí?, lo que no se puede explicar racionalmente a través de la ciencia. Bien, creo que con estas tres cositas que le dije, ¿sí?, lo que tiene que ver con entonces la estética gótica, lo que tiene que ver con el género de terror y con la novela epistolar, serían claves de lectura suficientes como para que puedan llevar adelante una lectura un poco más sencilla del texto y poder hacer un análisis un poquito más profundo, ¿sí? Listo, chicos, nada más. Cualquier cosa que les haya quedado alguna duda, como siempre les digo, me preguntan por acá o me preguntan por el Classroom y yo les contesto.
Cuídense mucho, nos vemos.